Bueno, un poco la idea del webinar de hoy es compartir con vosotros, bueno, pues dado que estamos en tiempos inciertos y un poco de crisis, pues un poco mis reflexiones sobre cómo debemos de presupuestar en este tipo de contextos, ¿no? Entonces, bueno, antes de nada, dejadme, para los que no me conocéis, aunque, bueno, veo que hay mucha gente que me conoce, pues quién soy. Bueno, yo trabajé muchos años primero en consultoría de estrategia y operaciones en el grupo Oliver Wyman, luego fui el director de control de gestión, adjunto al consejero delegado y director de concesiones. No, ya me paso. Después fui director de control de gestión en Fadesa, luego fui todas esas cosas en Grupo Puentes y hasta hace relativamente poco fui el director de control de Reganosa, ¿vale? Empresa que dejé hace 2 años para unirme a una consultora que se dedica a temas de analítica de datos, que se llama GIN, de la que soy asociado y formo parte de la compañía, ¿vale? Adicionalmente a esto, también soy uno de los fundadores y el director estratégico del Global Charter Control Institute y el director de control del programa de máster de control de gestión de la Escuela de Finanzas, ¿vale? Entonces, como os decía, el objetivo de la sesión de hoy es compartir con vosotros algunas reflexiones sobre los presupuestos en estos contextos, ¿no? Una de las cosas que me viene a la cabeza es que muchas veces cuando nosotros presentamos presupuestos y queremos hacer previsiones del año que viene, muchas veces los CEOs necesitan ciertas certezas, ¿no? Oye, ¿estás seguro que se va a cumplir el presupuesto? ¿Es necesario? ¿Cuál es el grado de confianza? ¿Cómo podemos conseguir cumplir el presupuesto? Y a mí siempre que me hablan de estas cosas se me viene a la cabeza una frase de Isaac Asimov que dicen: examinen fragmentos de pseudociencia y encontrarán un manto de protección, un pulgar que chupar, unas faldas a las que agarrarse. ¿Y qué ofrecemos nosotros a cambio? Incertidumbre, inseguridad, ¿no? Entonces, bueno, una de las cosas fundamentales cuando presentamos o cuando trabajamos con presupuestos en entornos muy inciertos y de mucha variabilidad es que, bueno, certezas casi no podemos dar ninguna. Lo que sí podemos dar es una herramienta, un aparato, una estructura que nos permita ser capaces de gestionar y de navegar entre este contexto de incertidumbre. Y antes de esto, dejarme un poco poner claro cuáles son los objetivos, ¿no? Entonces, en este webinar no os voy a dar ninguna receta mágica que sirva para todos los contextos y para todas las empresas. Es decir, no voy a esbozaros aquí pues una disertación teórica sobre qué tenéis que hacer vosotros independientemente de qué tipo de empresa estéis, en qué contextos mováis y qué tipo de presupuesto estéis trabajando. Lo que tampoco va a ser es una reunión para decidir, que esta es la pregunta que me hacen últimamente, si para presupuestar el 2019 tenemos que utilizar la serie histórica del 2020 o es mejor utilizarla en el 2019. Entre otras cosas porque, primero, no tengo ningún a priori sobre esto. Segundo, dependerá mucho del tipo de empresa en la que está y, como veréis, me interesa más bien poco qué serie histórica utilicemos. Porque lo que sí va a ser este webinar, o lo que sí pretende ser, a ver si lo conseguimos, es presentaros una serie de experiencias personales que me han facilitado a mí la vida como controller a la hora de elaborar presupuestos en aguas turbulentas, ¿no? O sea, yo, como os contaba en mi presentación, fui el director de control de gestión en una empresa inmobiliaria del IBEX 35 que 3 años después terminó en un concurso de acreedores, con lo cual todas las recomendaciones que os pueda dar, cogerlas con pinzas. Pero en esta fase sí es cierto que vivimos el sector inmobiliario entre el año 2006 y el 2007 pasó de ser un mercado que crecía a 2 dígitos a un mercado que desapareció, ¿vale? O sea, para que os hagáis una idea, en Fadesa estábamos haciendo entregas anuales de
de 7.000 viviendas y al año siguiente las ventas de viviendas, no entregas, de ventas, al año siguiente pues pudieron ser 1.000. Es decir, que el mercado se hundió un 90%. Y bueno, pues ya entrando un poco en materia, para mí es importante que pensemos para qué sirve un proceso presupuestario, desde una perspectiva más teórica, cuáles son los objetivos que se pretenden con un proceso presupuestario, ¿no? La primera pregunta es, ¿por qué las empresas tienen presupuestos? Hombre, pues tradicionalmente las empresas deciden tener presupuestos porque les sirve para asignar recursos. En este sentido, las empresas utilizan el proceso presupuestario para definir cuánto dinero y en qué unidades de negocio van a utilizar o van a destinar los recursos que tienen en la compañía, ¿no? Y este es, por ejemplo, si lo vemos desde el punto de vista de las administraciones públicas, es muy fácil entender el proceso presupuestario. Yo tengo X dinero para repartir y el Ministerio de Hacienda se lleva un 10%, bueno, el Ministerio de Hacienda recauda un 100%, se lleva una parte sanidad, una parte educación, etc. Entonces, en el mundo de la empresa, sobre todo a partir del periodo de entreguerras, cuando empieza a haber más exceso de demanda que de producción, los gerentes de los grandes conglomerados multinacionales que salieron de la Segunda Guerra Mundial se enfrentan a dilemas de, bueno, ahora tengo que apostar y tengo que decidir en qué unidades de negocio voy a poner más dinero. Y a partir de ahí, y es a partir de ese momento cuando se desarrolla esta metodología del presupuesto, ¿vale? El segundo objetivo que suele tener un proceso presupuestario es, bueno, pues ya que he decidido cuánto de mi dinero voy a utilizar en cada una de las áreas de negocio de una compañía, pues vamos a aprovechar este viaje para ponerles también, para definirles metas a cada una de las unidades de negocio. Es decir, si por un lado he dicho que vas a tener o que vas a captar el 50% del gasto, pues te voy a poner una serie de objetivos de ventas. Una serie de objetivos de ventas, por ejemplo. Y esto normalmente servía para unir la parte más estratégica, los objetivos y las visiones del plan estratégico, para bajarlas a las ventas de cada año, que era el proceso presupuestario, ¿vale? Entonces, de alguna forma, el presupuesto servía para definir metas que permitían a la compañía marcar un rumbo futuro y conseguir los objetivos que estaban definidos en el plan estratégico. Y normalmente el tercer objetivo que se persigue en estos procesos presupuestarios es, bueno, ya que hemos definido, hemos repartido el dinero que tenemos, dado que hemos utilizado este dinero que repartimos para definir unos objetivos o unas metas que tienen que seguir las unidades de negocio, ¿por qué no utilizamos este viaje para definir una retribución de los empleados en función de si consiguen estos objetivos que vienen por las metas por los recursos que les hemos asignado? ¿Vale? Por tanto, el proceso presupuestario servía para estos tres objetivos, o suele servir para estos tres objetivos: asignar recursos, definir objetivos y, por otro lado, vincular la remuneración. Bien, ¿cómo afecta la incertidumbre a estos objetivos? Bueno, primero, antes de esto, ¿cómo definimos incertidumbre? Bueno, pues incertidumbre son aquellos contextos en los que es muy difícil predecir cuál es el futuro. Hace 80 años, cuando los métodos tradicionales de control de gestión estaban basados en conseguir maximizar la producción. ¿Por qué? Porque estábamos en contextos, hace 80 años, antes de la Segunda Guerra Mundial, donde el problema era un problema de producción. Había mucha más demanda que oferta. Entonces las empresas se centraban en producir. ¿Había incertidumbre? No, la incertidumbre se debía toda a factores endógenos, es decir, las empresas eran capaces de controlar. Cuando nos referimos a incertidumbre, son a factores exógenos que afectan a la volatilidad del mercado, de nuestro mercado en el que trabajamos, y que son de difícil control, ¿vale?
Bueno, pues si estamos en un entorno como estos, que ahora todo el mundo entiende después del COVID, cuando yo contaba esto hace 2 años, pues era un poco más complicado, pero hoy con el COVID resulta todo mucho más fácil, se ha hecho mucho más visible todas estas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre o cómo afecta la incertidumbre a la asignación de recursos? Bueno, pues si el mercado cambia mucho, a lo mejor la decisión de asignación de recursos que yo hice hace 4 meses parece que puede no ser razonable. Por ejemplo, imaginaos una empresa que está antes del COVID decidiendo sus líneas estratégicas y una de sus líneas estratégicas es la internacionalización y en el presupuesto del año decide hacer que las ventas por apertura de tiendas tienen que crecer un 80%, ¿vale? Y que los gastos de viaje, como va a haber un proceso de apertura de tiendas, crecen un 30%, pero que el canal online solo va a crecer un 10%. Bueno, todas toda esta asignación de recursos, ¿vale? ¿Cómo se había asignado los recursos? Pues para apertura de tiendas, para gastos de viaje o para el canal online, cuando viene un shock externo que genera mucha incertidumbre y que distorsiona completamente cuál era nuestra visión del futuro, pues probablemente haga que hayamos asignado recursos a unidades de negocio que no los necesitan. Seguramente que después del COVID la asignación de recursos al canal online tiene que ser muy superior a la que habría de apertura de tiendas, porque parece obvio que no es muy razonable ponerse a abrir tiendas en un periodo donde es probable que las tiendas puedan estar cerradas. ¿Vale? Sobre nuestro segundo objetivo, que era el de definir metas, claro, las metas que definimos al principio del año pueden quedar obsoletas. Me explico. Si yo antes del COVID decido que la venta de Oreca, cuando yo estoy definiendo los objetivos, digo que las ventas de Oreca deben de crecer un 80%, las de alimentación un 19% y las de online un 1%, después de que venga este shock externo, esta definición de objetivos parece que ha quedado obsoleta, porque muchos de los bares han estado cerrados, porque tienen restricciones de aforos, porque tienen cierres antes de tiempo, pero no nos vayamos a efectos tan externos. Pues porque hay problemas en el suministro, porque el número de turistas que visitaban una determinada zona se ha reducido, porque han aparecido 3 competidores que no estaban previstos en nuestro plan, que nos han capturado un 20% de cuota de mercado, etcétera. Entonces, cuando definimos estas metas desde un presupuesto, desde una visión muy rígida de presupuesto, lo que ocurre es que podemos definir objetivos que no son las metas que efectivamente debe conseguir la compañía en el proceso presupuestario. Y por último, si nosotros trabajamos con un presupuesto rígido e inamovible, que es lo que es como se suelen entender muchas veces los presupuestos, la incertidumbre puede definir la retribución en algo absolutamente injusto. Imaginaos que yo trabajo en una empresa de distribución de productos farmacéuticos y la retribución está vinculada pues a que la venta de antitérmicos crezca un 2, a que los alcoholes y geles crezcan un 1 y a que los sprays deportivos crezcan un 10. Bueno, pues claro, de repente el shock externo que hay en el mercado hace que las ventas de alcohol y geles se consigan por sí mismas y que conseguir un crecimiento de esta línea de un 1% es ridículo porque se consigue solo, ¿vale? De hecho, puedo estar haciéndolo como comercial mucho peor que la media de mi competencia, por ejemplo, puedo estar perdiendo cuota de mercado en este sector, pero ser capaz de vender un 10% más. Luego, por tanto, digamos, de alguna forma, lo que trato de deciros es que aquellos presupuestos que son rígidos e inamovibles, que se fijan al principio del año y que no se mueven durante todo el ejercicio, tienen una serie de problemas. Es decir, la incertidumbre puede que esa asignación de recursos que yo haya hecho al principio de año pues no me deja asignar recursos de manera eficiente, la incertidumbre tampoco me deja definir metas precisas y tampoco me sirve para fijar una retribución justa. Luego, por tanto, la pregunta obvia es, joder, si el presupuesto no me sirve para asignar recursos, si no me sirve para definir metas, si no me sirve para definir retribución,
¿para qué demonios sirve un presupuesto? Que esta es la pregunta obvia, ¿no? Y yo creo, y aquí me gusta mucho utilizar una frase de Jack Welch, que dice que el éxito de los negocios es menos función de grandiosas predicciones que el resultado de responder rápidamente a los cambios reales mientras ocurran. Es decir, ¿para qué tiene que servir el presupuesto? El presupuesto tiene que servir para que reaccionemos ante cambios en el contexto y que seamos capaces de redirigir los esfuerzos de nuestra organización hacia conseguir aquellas cosas que, después de haberse producido un cambio en el mercado, queremos que nuestra empresa se enfoque. Claro, esto choca un poco con una visión monolítica del presupuesto. Si yo parto con un presupuesto que no se cambia a lo largo de todo el año, pero de repente el mercado ha cambiado, es difícil que el presupuesto sea una herramienta que sirva para llevar a los intereses de la compañía hacia los objetivos que queremos, ¿vale? Porque de alguna forma el entorno ha cambiado y nuestro presupuesto no. Y esta es un poco la gran crítica que yo hago y otra mucha gente hace sobre mantener presupuestos fijos a lo largo de todo el año. Bien, entonces la siguiente pregunta obvia es, vale, bien, muy bien, nos has dicho que hay que adaptarse al presupuesto o que el presupuesto, o que las empresas deben de responder a los cambios mientras ocurren, pero ¿cómo podemos conseguir esto, ¿no? Y entonces yo os voy a compartir experiencias personales, en unos casos exitosas, en otros muchos fracasadas, sobre cómo creo que se tiene que trabajar en este tipo de contextos, ¿no? Hay sectores que por su naturaleza ya viven permanentemente en contextos de incertidumbre. Yo cuando trabajaba en consultoría, en Oliver Wyman, soy muy viejo, pero yo trabajé en toda la explosión, bueno, en la burbuja de las empresas.com y en la explosión de las empresas.com. La disrupción tecnológica que había en aquel entonces nos hacía a las empresas no trabajar con presupuestos ya a muy largo plazo. Por supuesto, los planes estratégicos eran mucho más cortos de los que había en empresas tradicionales. En este tipo de contextos, lo importante es centrarse en lo básico. Todos los presupuestos, bueno, casi todos, no todos, casi todos, porque yo he trabajado en alguna empresa que no, pero casi todos los presupuestos empiezan por los ingresos, ¿vale? Entonces, lo importante para mí en este tipo de contextos es que simplifiquemos el proceso de los ingresos y entendamos las relaciones causales de P por Q. Vamos a ver a qué me refiero. Lo que yo creo que es que en estos contextos de incertidumbre no es tan importante tener mucha granularidad en todas las ventas que tenemos, es decir, me da igual si yo tengo 10.000 SKUs, 10.000 referencias, no quiero saber las ventas de cada una de las referencias, porque eso me genera mucha distorsión y mucho coste de procesado de datos y de trabajo. Lo que yo quiero es, de alguna forma, definir qué aspiraciones de venta quiero tener, cuánto quiero vender, olvidarme un poco de los datos históricos, porque en momentos de cambio estructural los cambios históricos no van a servir para ser un buen predictor del futuro. Y lo que es más importante, tener muy claro el P por Q. Y cuando digo que es tener claro el P por Q es qué inductores van a generar mayor crecimiento en la cantidad. Por ejemplo, número de visitas, eficiencia comercial, ventas por tienda, ratios comparables de sector y del nuestro. Tener una idea clara de qué es, desde el punto de vista de generación de ingresos, cómo va a crecer la cantidad y cuáles son los inductores que hay detrás de ese crecimiento en cantidad. Por ejemplo, en el sector inmobiliario, lo que había era un inductor que eran tres cosas. Uno, número de visitas a cada una de las oficinas comerciales. Dos, y estoy hablando del año 2005-2006, seguro que ha cambiado. Número de visitas, número de área de población en el entorno, el número de personas que vivían
y la oferta que había en aquel sitio, y el tercer inductor, sobre todo, era el Euribor, ¿vale? Estos son los factores que determinaban el crecimiento de las cosas. Claro, ante cambios en cualquiera de estos factores, por ejemplo, si cambiaba el Euribor, la demanda de viviendas iba a ralentizarse. Si yo estaba viendo el histórico de visitas y el histórico de visitas de la promoción se ralentizaba, yo sabía que iba a tener problemas de ventas. Y por último, el número de la población de la zona no solía tener cambios. Pero estos dos sí eran generadores inductores de la cantidad. Teníamos que tener muy claro cuál era el P por Q, porque el Q, la cantidad que yo vendía de pisos o la cantidad que vendo de prendas de ropa o la cantidad que vendo es un resultado. Es un resultado de otra serie de acciones. Si yo soy capaz de tener en claro esto, seré capaz de ir anticipando cómo van a evolucionar las ventas. Y lo mismo me pasa con el precio. El precio tenemos que tener muy claro cuál es el racional que hay detrás del precio. Si el precio lo voy a mantener fijo, me olvido del precio y me centro solo en la Q. Pero suele haber una relación entre la cantidad y el precio. Es decir, si yo bajo los precios suelo vender más, si subo los precios suelo vender menos. Tener claras las relaciones del precio y la cantidad es importante. Por tanto, en este presupuesto de ventas, yo lo que tengo que decir es, mira, voy a definir como un marco general, yo quiero vender 100 millones de euros y ahora voy a bajar a cómo voy a conseguir esas ventas en cada una de las unidades de negocio basándome en criterios de P por Q. Y luego hago ese rollout. Una vez que ya tengo esa visión, hago el rollout de esa visión a cada una de las unidades de negocio. Lo bajo por unidades de negocio, tengo que saber si es necesario bajar las ventas a unidades inferiores a las unidades de negocio. Por ejemplo, si yo tengo la unidad de negocio de, yo qué sé, de venta de madera, si tengo que hacer venta de madera y tengo que bajar a cada uno de los productos de la venta de madera, o si me tengo que quedar aquí. Y esto es una decisión vuestra de cómo de granular queréis que sea el presupuesto. Lo segundo que tengo que tener en cuenta es cómo me puede ayudar la tecnología a bajar estas ventas. Claro, si yo trabajo en una empresa con una plataforma tecnológica que me permite conseguir la máxima granularidad sin coste de procesado, cuanto más granularidad, mejor. Vale. Pero para mí es mucho más importante tener claro el P por Q a cambio de reducir a granularidad. Es decir, si yo tengo que saber que la venta de la prenda 23 talla XL, me va a costar mucho tener una granularidad, una regla de negocio. La voy a tener más arriba en el número de, pues yo qué sé, de venta de prendas de abrigo, ¿vale? Pues si yo tengo una venta de prendas de abrigo, seguramente que un driver sea cómo va a ser el tiempo, 2 va a ser la renta disponible, 3 va a ser el número de puntos de venta que voy a tener abiertos, 4 va a ser la visita a tiendas, 5 la afluencia de los centros comerciales. Bueno, puedo tener un número importante de inductores sobre ese cambio en cantidad, ¿vale? Por otro lado, y esta es una cosa que no siempre he conseguido, de hecho ha costado muchas veces, en muchas empresas me ha costado transmitirlo y me he equivocado muchas veces al tratar de hacerlo, es que el presupuesto, si volvemos a la frase anterior de, oye, ¿se va a cumplir el presupuesto? Pues, hombre, todo depende. Yo siempre puedo hacer que un presupuesto se cumpla. Pero lo que tengo clarísimo es que si siempre se cumple el presupuesto, nuestro presupuesto está mal hecho, ¿vale? Entonces, no es retador, no sirve para nada, es un ejercicio más administrativo que una herramienta de gestión de la compañía. Entonces, si siempre te vas a equivocar, lo que es razonable es que replanifiques, ¿vale? Desde el punto de vista de control de gestión, hay una herramienta que se lleva utilizando algunos años que se llama el Rolling Budget, ¿vale? Que es un proceso por el cual siempre mantenemos el presupuesto vivo en un periodo determinado, por ejemplo, un año, ¿vale? Esto parte, o sea, digamos que desde un punto de vista de control presupuestario o de teoría de la presupuestación, tendríamos, por un lado, los presupuestos inmóviles,
los presupuestos que van rolando, que son los rolling, y aquellos que dicen, mira, el presupuesto genera tal distorsión que yo quiero trabajar sin presupuesto. Y es una metodología que se llama Beyond Budgeting, ¿vale? Que hay en algunas empresas que ha funcionado. Yo os voy a hablar del rolling, porque yo el Beyond Budgeting nunca he trabajado en ninguna empresa que no tenga presupuesto y sea digna de alabarme. Sí, he trabajado con algunas empresas que no tenían presupuestos, pero eso no quiere decir que fuera bueno, ¿vale? Las ventajas que tiene y luego entramos un poco en ver cómo se hace, ¿no? De una manera muy esquemática. ¿Cuáles son las ventajas de tener un presupuesto que se mueve siempre? Pues mira, en contextos de mucha incertidumbre es perfecto. ¿Por qué? Porque las discusiones sobre es que yo no sé lo que voy a vender, te dan un poco lo mismo, porque no es importante el largo plazo, porque sabes que lo vas a cambiar, ¿vale? Permite controlar mejor qué es lo que está pasando en el corto plazo, porque al final donde yo estoy haciendo el trabajo es en el hoy, en el mes siguiente, no tanto en lo que va a pasar dentro de 10 años. Obliga a repensar, porque todos los meses tengo que estar haciendo el presupuesto, qué va a pasar en los próximos meses, o sea, me obliga a tener un proceso de reflexión a todas las unidades de negocio, a tener una visión de qué es lo que va a pasar en los próximos meses, y por otro lado elimina el foco de los objetivos sin sentido, ¿vale? Es decir, mañana si mañana se ha hundido el mundo de la hostelería, pues yo he cambiado ese presupuesto, con lo cual no tengo objetivos que carecen de sentido, porque están permanentemente adaptados, ¿vale? Es cierto que tiene muchos problemas también. Los problemas es que como tu proceso presupuestario sea muy complejo, y no complejo en el sentido de complejo de cálculo, sino que como sea complicado porque consume muchos recursos y tiempo, pues claro, replanificar se convierte en una cruz. Cada vez que tengo que hacer si yo tardo 4 meses en hacer un presupuesto, claro, replanificar todos los meses se convierte en una tarea inútil. Segundo, en muchas organizaciones cambiar el objetivo, el presupuesto es un drama, pero es un drama porque le estás moviendo, la gente no está muy acostumbrada a trabajar en un contexto donde el suelo no es firme, donde el suelo cambia, donde la foto cambia todos los días. Y hay muchas veces que las organizaciones no están preparadas para trabajar con este tipo de cosas, porque al final aparece el tercer problema, que es, bueno, ¿cuál es el último presupuesto? Joder, es que me habías dicho que era 200, ahora estamos en 250, a ver si te aclaras. Claro, este es el objetivo del rolling, precisamente. El objetivo del rolling es evitar que una vez que se han cumplido los objetivos, la gente pueda estar relativamente conforme, ¿vale? Y por último, en organizaciones donde el presupuesto no sirve para nada, pero ni el rolling ni el normal, y el rolling se convierte en hacer lo que había más algo más o más algo menos, pues no tiene mucho sentido. No tiene sentido hacerlo. No tiene sentido hacerlo porque estamos consumiendo recursos sin generar demasiada eficiencia en este proceso, ¿vale? Entonces, el rolling lo que hace básicamente es, si cogemos un proceso presupuestario normal, imaginaos ahora que estamos en pleno proceso de presupuestación, lo normal es que las compañías estén haciendo la estimación de cierre del ejercicio en curso, es decir, en diciembre estarían haciendo la estimación de cierre del año 2020 y estarían presupuestando el año 2021, ¿vale? El rolling lo que te dice es, siempre tenemos que tener un ejercicio completo abierto. Entonces, cuando terminas, imaginaos que terminamos, se puede hacer por trimestres, por meses, por días, por lo que queramos. Aquí os lo he puesto por trimestres para que me entrara en la transparencia. Una vez que terminamos el trimestre 1, la compañía replanifica el trimestre 2, 3 y 4 del año 2021 más el primer trimestre del año 2022. Cuando se llega al segundo semestre del año 2020,
la empresa planificaría, haría un presupuesto de del semestre del año 2021 y del primer semestre del año 2022. Y así sucesivamente. Esto es lo que dice la teoría, ¿vale? Siempre hay que tener un periodo fijo de presupuesto abierto. Bueno, yo os cuento mi experiencia. Mi experiencia es que yo no hago rolling siempre, o no necesariamente hago rolling siempre. Yo lo que sí creo es que una vez que tú tienes el periodo presupuestario, tú haces el presupuesto con la estimación de cierre. Una vez que has terminado el cierre del año, haces una primera revisión del presupuesto, porque normalmente el cierre, sobre todo en empresas que trabajan con proyectos, pues hombre, es difícil. Imaginaos que tú tienes un proyecto, pues tú al final lo que estás, cuando haces un presupuesto, lo que estás viendo es del proyecto que tengo en curso, cuánto voy a hacer en el año 2021. Claro, si no lo has hecho en el 2020, se trasladará al 2021 o una parte. O al revés, si has hecho mucho en el 2020, lo que tú habías previsto para el 2021 no se va a hacer. Entonces, sobre todo en empresas que trabajan por proyectos, con las empresas que trabajan por venta no es así. Pero siempre es bueno, una vez que has cerrado el año, pregarle una revisión a tu presupuesto para ver si lo dejas enfocado. Yo en el primer trimestre del año no hago rolling. No hago rolling casi nunca. Cuando ya llegamos a mitad del año, lo que yo sí suelo hacer es hacer una previsión de lo que me queda del segundo semestre del año y ya empiezo a meter el año que viene. Ya vuelvo a tener un periodo completo. ¿Para qué? Para que cuando llegue la previsión de cierre, yo casi tenga hecho el presupuesto. ¿Vale? Cuando yo llego a la revisión de cierre, yo ya he planificado la mitad del año y con lo cual, cuando llego al último semestre del año, al último trimestre del año, que tengo que hacer la previsión de cierre más el presupuesto, en realidad solo tengo que repensar los dos últimos trimestres del año. Que por otro lado, tampoco son muy importantes, porque los voy a cambiar. ¿Vale? Entonces, digamos que el proceso presupuestario es más continuo, pero menos intenso en trabajo. El tercer consejo que os doy es que si no tienes claras las reglas de negocio, bueno, lo primero, hay que tener claras, que te preguntes si tienes claras cuáles son las reglas de negocio de tu margen. Y si no las tienes claras, que identifiques claramente la diferencia entre costes variables y costes de estructura, ¿vale? Entonces, después del presupuesto de venta viene el presupuesto de operaciones. Entonces, en este presupuesto de operaciones yo tengo que definir cuáles son, de la venta que yo estoy generando, cuáles son los costes variables. Y esto debería ser casi una regla de cálculo, ¿vale? Entonces, tengo que separar los costes de variables de cada una de las estrategias, porque esto me va a permitir que si yo quiero cambiar mis presupuestos quiero ser más agresivo en los presupuestos de venta porque quiero bajar los precios, los costes variables ya los tendría calculados. Pero sobre todo me tiene que servir para revisar qué palancas de eficiencia existen en los procesos de producción y sobre todo porque definir reglas de negocio me permite entender cómo van a cambiar mis costes ante cambios en la producción o la venta. Pero sobre todo, y lo que es más importante, es que en entornos inciertos, los costes indirectos de venta y de producción suelen generar muchísimos problemas. Entonces, es muy importante que identifiques claramente cuál es la subactividad definiendo el nivel del personal necesario para rangos de venta o producción. Me explico. Muchas veces nosotros tenemos una serie de costes generales o de costes comunes y yo lo que digo es, no, reparto en función del porcentaje de la venta. ¿Qué ocurre en entornos de incertidumbre? Que de repente se te ha metido un vaivén en las ventas y le estás asignando mucho coste a unidades que de repente han crecido en venta que antes no tenían ese coste y viceversa. Unidades que antes vendían mucho, ahora tienen menos y le estoy asignando muchos costes. Entonces, lo que no tiene mucho sentido es que una actividad cambie su rentabilidad porque está cambiando el volumen de la venta de otro servicio. Y si yo no tengo claro eso, puedo tener muchos problemas a la hora de diagnosticar mi empresa. No sé si me habéis entendido, pero normalmente yo tengo una serie de costes fijos que tengo que retribuir o que tengo que distribuir
entre distintas unidades de negocio, suele utilizar reglas muy sensibles al volumen o a la producción, y cuando se producen distorsiones en ese mix de producción, de repente unidades que eran muy rentables dejan de serlo, y al revés, unidades que lo eran mucho, que no eran tanto, ahora lo son, porque están llevándose más porcentajes de gastos. Entonces, para mí, el reparto de los costes genera muchas distorsiones. Entonces, yo lo que os recomiendo, y esto es un consejo, es, yo defino qué porcentaje debe de recibir de gastos generales cada una de las unidades de negocio sobre su venta, no sobre la venta total. Es decir, que si una unidad de negocio tiene que facturar 100, recibe un 8% de gastos. Si factura 200, recibe el 8% de gastos. No he cambiado el porcentaje, ¿vale? Distinto es que yo reciba 100 de gasto y ahora si facturo el doble tengo unas economías de escala porque este gasto no ha cambiado. Y luego, eso que es un ingreso desde un punto de vista de la estructura, digamos, la estructura le cobra. La estructura debe constituirse como una unidad de negocio, porque muchas veces los problemas del sobredimensionamiento de las capas jerárquicas superiores, normalmente la estructura, se enmascara llevando más costes a las unidades operativas. Y entonces resulta que cuando tú haces un análisis, parece que el problema está en la parte operativa, cuando en realidad lo que pasa es que tienes una empresa cabezona. Entonces, para mí lo importante es que definamos, bueno, ¿cuál es una regla normal de costes de estructura en una empresa de nuestro sector? Busquemos referentes, busquemos benchmark, busquemos otras épocas donde era razonable. A partir de ahí yo le cobro un coste como centro de estructura y recaudo ese dinero. Y por otro lado yo tengo mis costes. Entonces yo como estructura, si he recaudado 100.000 euros, pero mi coste de estructura es 300, mi problema está en la estructura. Mi problema está en que tengo sobredimensionada la estructura. Las unidades de negocio ganan dinero. El que pierde soy yo. Entonces es muy importante simplificar todo este proceso, asignar porcentajes de venta o producción en escenarios razonables, lo que os decía, o bien buscamos un comparable, o bien buscamos un año donde la producción fue razonable, y las diferencias de costes previstas entre los datos previstos y reales, recogerlas en un centro de coste que me permita entender si el problema es de escala o de rentabilidad de la unidad de negocio. Si la unidad de negocio con ese 8% de coste de estructura está perdiendo, el problema no es el coste de estructura. El problema es que está perdiendo margen bruto, que está perdiendo precio, que ha perdido cantidad, etc. Y aquí podéis buscar reglas mixtas. Podéis poner un mínimo y un variable. Bueno, podéis jugar con determinadas cosas, pero simplificar este proceso, porque si no, los repartos de coste entre distintas unidades en contextos de mucha incertidumbre, donde las ventas cambian mucho y son muy volátiles, os van a hacer dar una visión incorrecta de cuáles son los problemas de las rentabilidades de cada una de las unidades de negocio. ¿Vale? Y este es un problema muy típico en empresas con unidades de negocio o con distintos productos que asignan costes fijos que son relevantes. Por último, o por seguir, el cuarto consejo es, mira, en estos escenarios revisa mucho tus partidas de coste de estructura, ¿vale? Al menos en la primera visión del presupuesto, en la que hagas, revisa de forma crítica todas las partidas del presupuesto. No vale el año pasado y un delta, ¿vale? En los overheads yo diría que mirarais, sobre todo cuando hay crisis o cuando estamos en entornos inciertos, si revisemos esto con base cero. Cuestiónate si tienen sentido muchos de los gastos en este nuevo escenario, ¿no? Por ejemplo, cosas típicas que hemos visto en este escenario. Gastos de luz, gastos de consumibles de impresora, toners, etcétera, alquileres, porque la pregunta es si la oficina va a estar a un 20% de lo que estaba, si tenemos que pagar el mismo alquiler o si tenemos que estar en el mismo sitio del alquiler, ¿vale? Esto permite generar determinadas eficiencias o ahorros de coste porque el contexto cambia y hay que adaptarse a las nuevas situaciones, ¿no?
si, yo qué sé, el gasto en presupuesto de marketing online, no podemos hacer el presupuesto del año pasado más un delta. Tendremos que pensar, si yo voy a querer conseguir muchas ventas en el canal online, ¿cuánto voy a empujar en este canal? Y no te vuelvas loco definiendo partidas muy específicas, porque nunca vas a acertar. Hay empresas que quieren tener un nivel de granularidad para saber si se gastan el último duro. ¿Y qué termina ocurriendo en estas empresas? Que el presupuesto se convierte en una herramienta de asignar costes entre distintas partidas del presupuesto, con lo cual ni siquiera es bueno, porque la gente dice, yo tenía previsto informes de consultoría de impacto ambiental, imaginaos. Bueno, pues ahora en esa unidad que tenía 10.000 euros, como no la va a utilizar, por los motivos que sea, imputa en esa unidad consultoría de estrategia o de operaciones o de marketing o de lo que sea. ¿Por qué? Porque son partidas que han quedado abiertas. Entonces, cuanto más granularidad tengáis en el gasto y más control hagáis en ese nivel de gasto, más difícil va a ser hacer este tipo de cosas y va a generar distorsiones significativas. En particular, hay que tener, yo siempre digo que o tú tienes un sistema de presupuesto o tienes un control de compras. Bueno, muchos de vosotros trabajáis en algunas empresas que tienen módulo de compras. El módulo de compras, tú lanzas una solicitud de pedido, esa solicitud de pedido te la aprueban y cuando te pasas de ese gasto no te dejan gastar más. Bueno, mucho cuidado con esto. Y si tú tienes un modelo de presupuesto, define cuánto te vas a gastar en total. En total. Y luego aprueba los presupuestos de gasto. Pero no tengas las dos cosas, no tiene mucho sentido. Porque si por un lado vas a definir cuánto se pueden gastar en marketing, pero por otro le vas a estar diciendo que cada cosa que tiene que gastarse en marketing se la tienes que aprobar, pues al final estás haciendo un trabajo doble. Y eso además termina generando comportamientos estratégicos entre la gente para asignar determinados presupuestos en sitios que son un poco raros. Entonces, mi visión sobre esto es, joder, no se puede decir el total de gasto de la compañía tiene que ser 1.000.000 de euros, pero si vamos a trabajar con presupuestos base cero, hagamos un trabajo de definir cuál es el presupuesto que realmente van a necesitar y a partir de ahí, en categorías relativamente amplias o anchas, y a partir de ahí dejemos que imputen los costes eh, de manera razonable contra esas partidas. ¿Vale? Y, por otro lado, en estos entornos es importante que tengamos una visión incremental. Es decir, no se puede dejar un presupuesto de coste de estructura fijo a principio de año. ¿Por qué? Imaginaos el año 2021. ¿Qué es lo que va a pasar? Si tú estás hoy haciendo un presupuesto del año 2021, es muy difícil ser optimista. Hoy, porque vas a tener centros comerciales cerrados. Si te dedicas al canal Oreca, porque el Oreca va a estar. Si no sé qué. Entonces, ¿tú qué es lo que vas a hacer? Tu presupuesto de ventas va a ser muy bajo. Entonces, tu presupuesto de costes de estructura va a ser muy ajustado. ¿Qué ocurre o qué esperemos que ocurra? Pues que a mitad del año empiece a haber mejoría. Entonces, lo que yo suelo tener o lo que suelo recomendar, lo que suelo hacer a veces, es tener, digamos, como un rolling de gastos. Yo no presupuesto solo un escenario de gastos de estructura. Yo presupuesto varios escenarios porque me va a permitir que, en la medida en que voy creciendo en ventas, ir liberando parte de ese presupuesto porque ya lo he predefinido. Me explico. Imaginaos que yo tengo un presupuesto de marketing que digo, mira, tío, estamos en época de guerra, 100.000 euros. Pues hasta mientras las ventas estén por debajo de las ventas del presupuesto, el presupuesto de marketing son 100.000 euros. No te puedes gastar más. Ahora, ya he definido antes que si las ventas van a ir creciendo, voy a ir sacando de un saco es parte de ese presupuesto para que tú puedas seguir creciendo. Lo que no tiene sentido es que una empresa que puede empujar y crecer no pueda gastarse dinero en determinadas partidas que son buenas para la compañía porque a principio de año he definido que el presupuesto es 100.000 euros. No tiene ningún sentido, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que pensar es, primero, si estos gastos no los tenemos que llevar contra la venta, contra el margen bruto, esa es una primera, si yo quiero incluir esto dentro del margen bruto y definirlo como regla de negocio de costes variables,
¿vale? Con lo cual ya me evitaría muchos de estos problemas, pero hay sobre todo una serie de costes que son incrementales o son en escalera que, bueno, son de sí o no. Yo de repente puedo decidir abrir, yo qué sé, gastarme dinero en estudios para ver si hay viento en un determinado sitio. Bueno, pues si yo no libero parte de ese presupuesto para esos estudios, no voy a poder seguir creciendo. Si yo veo que el horizonte va a ser bueno, no tiene sentido cohibir ese gasto de presupuesto. Entonces, lo que podemos hacer es ir liberando presupuesto conforme las ventas van creciendo. Por último, tienes que plantearte dos escenarios. O estás en un escenario donde tienes tecnología y por tanto puedes plantear un modelo muy complejo basado en datos básicos, pero complejo, con mucha granularidad, con mucho tal, porque tienes tecnología. Si no tienes tecnología, es decir, si te va a costar mucho desplegar el presupuesto, utiliza un modelo reducido y haz escenarios, que esto va a ser mucho más cómodo que andar desplegando hacia abajo. Y para entender sobre todo qué está pasando, compara mucho, compara con tus unidades de negocio. Cuando calcules el real contra el presupuesto, tienes que entender por qué se está desviando un grupo de tiendas frente a otra. Compara con otras unidades de negocio. ¿Todas las unidades de negocio están decreciendo? Sí. Bueno, pues a lo mejor es algo estructural. Pero si solo está decreciendo la mía, tengo un problema que es mío y no de los demás. Compara con otros centros de beneficio. Vale, perfecto. Mi negocio está decreciendo. Pero del total de los que está decreciendo, ¿cuáles son las unidades de gestión que están comportándose mejor? ¿Por qué se están comportando mejor? ¿Es un efecto que viene de otros años? ¿Es un efecto de este año? ¿Qué está pasando con mis competidores del mercado? Siempre es importante entender esto para ser capaz de redirigir el presupuesto. Muchas veces los problemas vienen de la parte de, yo qué sé, por ejemplo, en la venta de retail hay hay tres factores que suelen afectar. Uno es el mix de producto, otro es el personal del tienda y otro es la localización. Sobre la localización poco puedes hacer, sobre el mix sí y sobre el personal también. Entonces, no solo estemos buscando grandes números y decir es que esta unidad de negocio lleva perdiendo 4 meses dinero. No, veamos de estas unidades de negocio cuáles son las que están buscando, por qué están. En definitiva, entender bien las diferencias de por qué es lo que está afectando al P y qué es lo que está afectando al Q. Y como yo lo he generado dentro de mi presupuesto, puedo ser capaz de afectar o de trabajar sobre esas reglas para redirigir el presupuesto hacia los objetivos que yo quiero. Vale. Entonces, uno de los consejos que os digo es, ¿cuándo es una mala idea abandonar este presupuesto tradicional y hacerme caso en lo que os he dicho antes? Es decir, irse a un tema de rol. Bueno, la primera es que casi siempre es mala idea hacerme caso. Esto me lo ha dicho mi mujer muchas veces y ya me he autoconvencido. Con lo cual yo no admito reclamaciones de lo que os he dicho antes. Pero sí os voy a contar situaciones en las que yo me he visto muy frustrado porque me ha resultado muy difícil o he visto que los beneficios de un rolling son peores o de todo este modelo es mucho peor que sus beneficios, ¿no? Bueno, cuando las unidades de negocio no tienen muy claras sus responsabilidades ni tienen poder para actuar de forma autónoma, es difícil, porque a una persona dar un número le cuesta Dios y ayuda. Le cuesta un mundo dar un número, ¿vale? Entonces, si no tiene muy claro, si él tiene que conseguir ese resultado, si depende de él, si total, es que yo te puedo decir 100.000, pero no me van a dejar hacer nada, es mejor no desgastarse en este proceso, porque tú vas a estar generando nuevos objetivos, nueva forma de trabajar, nuevos retos a personas que, primero, no saben si va con él y segundo, aún sabiendo que va con él, no tienen la capacidad para conseguirlo. Con lo cual, lo que vas a generar es frustración, cabreo y una reacción en sentido contrario. Bueno,
tampoco suele funcionar muy bien en aquellas empresas en las que buscan más culpables que soluciones a las desviaciones, ¿vale? Eh, en muchas empresas llega el momento del cierre y se producen las liturgias de la culpa, ¿no? Los católicos en esto lo tienen muy fácil, pues van a la confesión, el cura les dice, está usted absuelto, rece 2 Padres Nuestros y se acabó. Y esa cultura muchas veces hay en la compañía, hay que pasar por el confesionario, decir lo siento, las ventas son no sé qué, y están más enfocadas a justificar por qué no es tuya la culpa de que se hayan ido las ventas, más que en vez de enfocarse a buscar soluciones imaginativas o nuevos enfoques de negocio para conseguir reducir las desviaciones. Es importante entender por qué han pasado, pero sobre todo lo que es más importante es entender qué podemos hacer para revertir. Entonces, en aquellas organizaciones donde esto sea como pasar esto hay que pasar por aquí, la culpa es culpa tuya, es no sé qué, y se producen muchas discusiones, no suele ser buena idea, porque todos los meses creas un incendio del que es muy difícil salir. Bueno, claro, todo esto está muy relacionado. Si la gente tiene miedo a tomar decisiones innovadoras para revertir un problema, la famosa frase de es que ¿por qué haces esto? Siempre se ha hecho así, aquí, siempre se ha hecho de esta manera, tampoco es bueno, tampoco tiene mucho sentido. Las empresas que son muy conservadoras y que les cuesta mucho tomar iniciativas nuevas y de repente probar cosas en 3 tiendas, pues en vez de en 3 tiendas de 100, pues es un poco complicado que este método funcione. Puede servir un poco para planificar, pero hacerlo a un nivel muy alto, no como herramienta de gestión de la compañía. Tampoco suele ser buena idea si los directivos en los comités de dirección se comportan como los parlamentarios en el Parlamento español, ¿no? Es decir, si llegas al comité de dirección y en realidad el otro nunca ha hecho nada bien y todo solo lo has hecho tú bien y todo el mundo tiene esa misma visión, eh, abrir un debate todos los meses sobre el presupuesto y sobre qué cosas hay que hacer se convierte en una lucha de egos más que en una búsqueda de soluciones. Entonces tampoco funciona muy bien. Y por último, si la empresa tiene un negocio muy estable, o sea, si tu negocio es plano, 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 si tú sabes los ingresos y eres capaz de calcarlos hasta el segundo decimal, pues hacer rolling no tiene sentido, ¿vale? Eso yo lo pongo entre comillas porque hay muchas veces que los negocios que son estables dejan de serlo, ¿vale? Y de repente hay un cambio y ¡pum! Y te cambia. Entonces esto es una forma de trabajar. Y por último, si tu estructura de datos está muy enfocada al resultado y muy poco al negocio, suele ser mala idea trabajar con estos presupuestos. Me explico. Si tú tienes un modelo presupuestario absolutamente financiero, de cuenta de resultados, de cuenta contable, no vas a contar con aliados para mejorar tu situación. Vas a tener solo métricas que yo llamo de resultado. Y por tanto, como vas a tener muy pocas métricas de negocio, porque no vas a tener número de visitas, no vas a tener precios, no vas a tener precios por productos, no vas a tener lo que yo llamo inductores, difícilmente vas a ser capaz de que el rolling sea algo útil. Lo que vas a conseguir es gestionar un presupuesto financiero, llevarlo de manera más actualizada, pero no vas a poder incidir en negocio. Los presupuestos que tienen claras, definidas cuáles son las variables de negocio, son las que yo puedo actuar. Un ejemplo súper típico que suele ocurrir en las compañías, el gasto energético, ¿vale? Que en algunas empresas es más alto que en otras. Cuando yo tengo una partida que pone gasto en electricidad, 100.000 euros, porque lo leo a través de la cuenta contable, ¿vale? Sobre esto puedo gestionar muy poco. Si yo tengo un presupuesto que dice número de megavatios hora consumidos y precio del megavatio hora, yo puedo saber qué es lo que está pasando. Oye, es que yo tenía que consumir X euros tantos megavatios hora por metro cuadrado de superficie y estoy un 20% por encima. Y es que además el precio está un 25% por encima del precio que yo tenía previsto. ¿Qué ha pasado para consumir más energía?
Pues ha pasado más energía, pues porque estamos en plena ola de frío y están los cacharros encendidos al 100%. ¿Vale? Pues vamos a verlo. Vamos a ver si en aquellos sitios que ha hecho más frío, efectivamente hay un consumo mayor por metro cuadrado de no sé qué. Vale, esto es coyuntural. Luego, por tanto, cuando hago el rolling, tengo que saber que, bueno, pues no va a hacer tanto frío siempre, ¿vale? Pero muchas veces lo que se aparece es una partida contable. Y cuando tú tienes una estructura de datos montada para generar tu presupuesto y dices, ¿cuál es el presupuesto del año que viene de energía? Bueno, pues lo que había más un 2%. Claro, ahí poco vas a poder trabajar. Tienes una estructura de datos muy centrada en cuenta de resultados financiera y muy poco en métrica de negocio. Entonces, cuando hablo yo del modelo de datos, de que tiene que estar estructurado desde una perspectiva de negocio, yo siempre categorizo la información o los indicadores que hay en una compañía en tres grandes grupos, ¿no? Los indicadores informativos, que son datos y mediciones que nos permiten obtener contexto sobre los datos que tratamos. Por ejemplo, los datos de clima serían uno, los datos macroeconómicos serían otros, los datos de competencia, el número de competidores, normalmente son fuentes externas. Y esto enriquece muchísimo el análisis. Esto es una de las, digamos, es una de las palancas que nos está permitiendo la analítica avanzada meter en nuestros análisis y que muy pocos controles estamos utilizando, ¿vale? La geolocalización la geolocalización de la flota de vehículos, no sé, determinadas cosas que pueden dar contexto a determinados indicadores de tráfico, que nos pueden dar contexto a determinada información, ¿vale? Ejemplo tip, os he puesto el ejemplo del clima, otro que también suele ocurrir. Número de visitas por comercial, 3, ¿vale? Número de visitas de otro, 9. Este es súper efectivo, hace muchas más visitas. Claro, tú ves las visitas del comercial 9, que hace 9 visitas y las hace todas en un radio de 1 kilómetro cuadrado. Y el otro, que hace 3 visitas, se ha recorrido 600 kilómetros. Bueno, claro, no puedes comparar. No puedes comparar la eficiencia, el número de visitas de uno con el número de visitas de otro. Entonces, esto te permite, esta información externa, te permite dar contexto a los datos que tú tienes. Y esto es lo que yo llamo indicadores informativos. Luego tiene lo que yo llamo indicadores de gestión, ¿vale? Que son sobre las variables sobre las que yo puedo actuar desde el punto de vista de gestión. Yo sobre lo que puedo actuar. Puedo actuar sobre el mix de producto que tengo en tienda, puedo actuar sobre los precios. Bueno, puedo o no puedo. O sea, al menos tengo discrecionalidad para tocar los precios. Puedo trabajar sobre el stock, sobre mi cadena de suministro. Puedo trabajar sobre el número de horas que necesito en tienda, sobre la efectividad de esas horas, sobre la productividad de esas horas. Puedo afectar sobre, no sé, sobre el ritmo de producción. Puedo afectar sobre sobre el número de comerciales. Puedo afectar sobre el número de puntos de venta. Son indicadores que me permiten entender cómo puedo mejorar mi venta o cómo se está generando mi venta o cómo se está produciendo mi coste. Y estos son indicadores de gestión. Y luego tengo los indicadores de resultado, que esto es lo que todo el mundo ve. Las ventas no son un indicador. Las ventas es el resultado de haber hecho muchas cosas. El EBITDA es un resultado de haber hecho muchas cosas. El ROA es el resultado de hacer muchas cosas. Las ventas por comercial es el resultado de hacer muchas cosas. Estos son métricas de resultado. Yo no actúo sobre las ventas. No puedo decir, y ahora voy a conseguir que las ventas se multipliquen por 2. No, no actúo sobre un parámetro de ventas. Lo que tengo que pensar es, si yo quiero conseguir multiplicar por 2 mis ventas, me tengo que ir a mis indicadores de gestión para ver qué palancas tengo que accionar para conseguir esto. Pues tendré que aumentar el número de puntos de venta, tendré que aumentar el mix de producto, tendré que aumentar mi geografía y además de todo esto le puedo dar contexto con indicadores informativos. ¿Qué ocurre con muchos controllers? Que los presupuestos son presupuestos muy financieros y por tanto tenemos solo indicadores de resultado. Simulamos venta, simulamos margen bruto, simulamos amortización, gastos financieros y simulo por partida. Las ventas van a crecer un 3%. Bueno, eso es un pronóstico. Vale, crecen o no crecen. Pero si yo digo es que
¿por qué mis ventas se han desviado? Pues que yo había previsto un 3 y estás consiguiendo un 1. Pues no lo sé, estás desviado. Claro, aquí es donde la granularidad de los datos nos hace perder mucha información. Para tener un modelo de datos de negocio importante, es importante tener tecnología, porque hacer esto en un Excel es bastante complejo. Pero la filosofía que tenemos que tener, yo puedo hacer esto en un Excel de una manera muy sencilla. Pues a lo mejor tengo que coger solo 2 indicadores de gestión de venta, tengo que coger solo 2 indicadores de gestión de coste de aquellas partidas más relevantes y hacer un seguimiento de esto. ¿Vale? Por tanto, los datos solo valen si los tengo estructurados para conocer de forma rápida y ágil mis variables de control y poder tomar decisiones. Si yo solo observo variables de resultado, solo estoy observando consecuencias y no puedo actuar sobre las causas. Vale. Es así como resumen un poco de todo lo que hemos visto ahora. Me he pasado un poco de tiempo, pero bueno. De todo lo que hemos visto. En estos contextos definamos unas aspiraciones de venta que sean claras, a partir de ahí hagamos reglas de negocio para definir los costes variables, revisemos los costes de estructura con una perspectiva base cero, volvamos a definir estas aspiraciones de venta haciendo un rolling, calculamos los márgenes a partir de reglas de negocio y libera costes de estructura si van mejorando las previsiones. Y volvemos a este ciclo. Y este ciclo siempre funciona o siempre debe funcionar. Pero la idea de todo esto es que el presupuesto, como una herramienta para, y volvemos a la frase inicial, para definir si se va a cumplir el futuro, pues no tiene mucho sentido. O sea, digamos que está bastante limitado. Lo que sí tiene sentido el presupuesto es si transformamos el presupuesto en una herramienta que nos permita gestionar la compañía y poner objetivos de corto plazo para ser capaces de ir alcanzando objetivos de medio y largo plazo. Y esto es para lo que debe servir el presupuesto, no tanto para acertar. Y lo que os digo, aquellos controles que se van a gloria de clavar siempre el resultado del presupuesto, normalmente es que el presupuesto es muy fácil. Siempre puedes hacer un presupuesto que cumplas. Tan fácil como poner las ventas cero. Mañana cumples seguro. Es más, vas a ir al 120%. Eso no quiere decir que esté bien hecho.